22 segundos y como todos los miércoles, pues ya es miércoles millennial y mis millennials ya están todos conectados por acá. Los saludo, Geraldine Cisneros del Poli, Valentina Tobón del ITAM, Mario Sandoval de la UNAM y Cristian Betzel del TEC, pues para platicar de los dos temas de la semana. El tema de la militarización en México y el futuro de la corona británica después de el fallecimiento de la más longeva rey o reina en toda la historia, no solo de esa corona, sino de cualquier otra. ¿Cómo están, millennials? Bienvenidos. Hola, Hola, ¿qué Yuri, muy tal? buenas noches. ¿Con qué tema Buenas noches. quieren este bloque, la militarización o la corona británica? La militarización, definitivamente. Pues adelante, ¿quién empieza? Bueno, pues como sabemos, hace unos días se reformaron diversas leyes para adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En otras palabras, que la Guardia Nacional ya no tenga un mando civil, sino un mando de carácter militar. Y esto es claramente contradictorio del artículo 21 constitucional. A ver, en primer lugar, yo creo que se puso algo en la ley que ya estaba y está pasando en la realidad. Es decir, la Guardia Nacional siempre tuvo un carácter militar y nunca tuvo un carácter civil. Su lucha contra la delincuencia organizada, su presencia en prácticamente todos los proyectos de la Cuarta Transformación, su empoderamiento, pues dan cuenta de que es la institución favorita del presidente. Institución que en mi opinión, y quiero dejar muy claro, nunca tuvo una naturaleza civil, porque cuando en 2019 se creó la Guardia Nacional, lo que se hizo es que se entregó ropa a soldados que tenían una formación militar. Entonces yo creo que la creación de esta institución fue un error, porque con el afán de destruir todo lo del pasado, se inventó una institución, insisto, compuesta por los mismos militares que venían operando en el pasado. Y lamentablemente, pues nunca se puso atención en fortalecer a la policía común y corriente, municipal, estatal y federal. Y termino, una cosa que me parece sumamente penosa es cómo las iniciativas mandadas por el presidente de la República, tanto en diputados como en Cámara de Senadores, están pasando en un día, en 2 días. Es decir, ¿qué tipo de discusiones se pueden dar en tan corto tiempo por parte de quienes se supone que son nuestros representantes? No se generó un parlamento abierto. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la clase política? Porque estamos hablando del tema que más aqueja a la sociedad mexicana, la seguridad pública. Totalmente, Mario. O sea, creo que lo que dices es, o sea, muy importante. O sea, todas las reformas de estas semanas han ido con dirección a darle más poder o más presupuesto y más presupuesto también al ejército, que es algo que hemos visto durante todo el periodo, pero creo que lo grave aquí o lo que lo hace aún más grave es que esta vez fue de una forma directa, ¿no? Siempre era con algún pretexto de por medio y no es que ahora nos estén dando, pero ahora directamente es una reforma para pues primero, regresar, porque al final, como dijiste, fue un cambio de atuendo y de cosas muy superficiales, pero regresar a todos los integrantes de la Guardia Nacional a que tengan un mando directamente militar. Y por otro lado, lo que se votó hoy, que es extender este periodo extraordinario en el que el presidente puede, pues, eh, pues digamos que ocupar la fuerza militar para cosas que no son de emergencia o de guerra o de militares, que se necesitan militares. Entonces, creo que sí es grave que veamos al presidente que en su campaña dijo que no iba a militarizar el país, que iban a regresar los militares a sus cuarteles, hacer estas reformas, o sea, promoverlas de esta forma tan directa, porque entonces ya no va a importar nada, o sea, cada vez van a tener más poder, más proyectos, que es algo que ya habíamos visto, pero que ya en este momento, si esto no le cuesta políticamente y si la gente de verdad lo deja pasar, pues ya va a poder hacer cualquier cosa. O sea, fue algo que activamente prometió que no iba a hacer y si no le pesa electoralmente y en popularidad, pues me parece gravísimo. O sea, sí me parece una alerta roja de las peores que hemos tenido en los últimos años. Sí, es que es completamente cierto, Valentina. Y Mario dice en un punto indispensable, o sea, realmente el que haya paseado con una mayoría calificada
y claramente en el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Pues obviamente genera que cuando se avala esta iniciativa, que es evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, genera que de una u otra manera el impacto sea mucho más trascendental al hecho y el momento en el que pues realmente la Sedena es la que se va a encargar de este instituto, de esta organización. Y cuando platicamos de los votos, digo, realmente no me parece sorprendente que haya sido 335 votos a favor, 152 en contra y bueno, claramente una abstención, ¿no? Pero lo interesante es cuando se delimita que esta secretaría, en todo caso, que va a ser la responsable, que es la Sedena, de llevar este tipo de tareas justamente de seguridad y protección ciudadana, me hace cuestionar. Realmente yo lo pensaría desde un punto de vista, primero, social. ¿Es necesaria esta reforma? Yo creo que sí tenemos una situación muy significativa en nuestro día a día, que es la violencia, desde secuestros, extorsiones, que claramente pues no involucran a la Guardia Nacional directamente, pero sí, por ejemplo, feminicidios, ¿no? Entonces, cuando vemos el contexto en el que se está desarrollando, tiene mucho impacto, pero se les olvida un pequeño, grandísimo detalle, que como bien lo mencionó Mario, el artículo 21 constitucional, específicamente en el apartado E, nos establece que claramente esta Guardia Nacional, que justamente fue un pues, párrafo que se adicionó en marzo del 2019, delimita que siempre va a ser de carácter civil. Entonces, cuando tenemos este punto coyuntural, que es la cuestión civil, es donde realmente yo me permito decir y me doy cuenta hasta qué punto podemos llegar en nivel de constitucionalidad, inconstitucionalidad en realidad. Sí, claro, o sea, esta militarización no es una situación que ponga ahora sí en defensa a la violencia que hemos traído en los últimos años, ¿no? Y como bien lo comenta Cristian, pues de estos casos más de feminicidio y muchísimos más que tiene, por ejemplo, 1,109 quejas que tiene la Guardia Nacional en los 3 años que lleva. Entonces, y la mayoría de esas quejas que se tiene de la Guardia Nacional son por tortura, por ejecución y por alta fuerza que ellos hacen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poner a la Guardia Nacional con los militares? O sea, no entiendo, porque al final del día los militares es para proteger al enemigo y la Guardia Nacional es para salvaguardar a la ciudadanía, que como ustedes comentan y que como ustedes son los expertos ahora sí en abogacía, pues esto va muy en contra del artículo 21 que ustedes comentan. Entonces, no hay ningún sentido y como bien lo comenta Valentina, es una situación en la cual Andrés Manuel había dicho que iban a regresar a los militares a los cuarteles, no tendrían por qué estar en la ciudad, en las calles. Yo solamente como anécdota o cosas así, yo trabajo cerca de Serena y en los últimos días he visto mucho movimiento de la Guardia Nacional ya por esos rumbos. Recordemos que Serena va a ser la encargada de capacitar a la Guardia Nacional para que obviamente pueda ejercer. Entonces, yo no sé si ya está a pesar o decir por debajo de la manga o qué esté pasando, ¿no? Y que no estamos sabiendo. Entonces, yo sí creo que la Guardia Nacional, militarizarla, va a ser un gran problema más de seguridad para el país que en verdad que una resolución. Y esto va a ser una guerra que nadie va a ganar y que todos vamos a perder. Y en medio de estas actuaciones tenemos un lamentable y oprobioso comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A ver, caray, la CNDH es un órgano constitucional autónomo. Y recordemos que todos los organismos constitucionales autónomos en algún momento pertenecieron al Poder Ejecutivo. Y precisamente hace ya varios años existió la tendencia de que estos órganos fueran autónomos para que no recibieran órdenes del Poder Ejecutivo, para que el presidente no tuviera influencia sobre estos órganos. Yo les pregunto, ¿cómo se puede medir la autonomía de un órgano como la CNDH? Dejémonos de especulaciones de que si la titular es cercana a Andrés Manuel o no. Yo creo que la autonomía de un órgano como la CNDH se puede medir a través de de sus facultades constitucionales. En primer lugar, recomendaciones y en segundo lugar, acciones de inconstitucionalidad. Es decir, si la CNDH hace recomendaciones e impugna leyes que claramente son inconstitucionales, como la que estamos hablando el día de hoy, pues puede demostrar cierta autonomía. Pero ¿qué es lo que vemos? Que lanzan este tipo de comunicados en donde dicen no vamos a impugnar una ley que, insisto, claramente es contradictoria del 21 constitucional, y en la mañanera el presidente sale a presumir
que la CNDH no ha Yo realizado opino recomendaciones. que Rosario Ibarra de Piedra, la madre del actual titular Rosario Piedra Ibarra, la verdad es que se está retorciendo donde quiera que esté, de ver el papel que está jugando su hija, oprobioso en efecto, de indigno, ¿no? De principio a fin. Y lo más lamentable es que una lucha que tomó años y justamente en la que Rosario Ibarra de Piedra tuvo muchísimo que ver, pues está en efecto completamente plegada al poder en este país después de años de lucha profunda por parte de la sociedad civil, por parte de las organizaciones, en todo nivel, para que adquiriera este nivel de autonomía, que hoy su hija, Rosario Piedra Ibarra, pues ha decidido completamente renunciar a ello, ¿eh? Qué vergüenza. No, y es más que una vergüenza, o sea, realmente aquí lo que va a pasar es que se va a comprobar que con este tipo de acciones yo pensaría que más que defender y ejercer una labor que la que corresponde de defensa de la Constitución, cuando algún acto legislativo viole pues justamente estos derechos humanos como es esta reforma, realmente se está sometiendo a una obligación deplorable a la posición que en este caso corresponde a la propia autoridad, ¿no? A pesar de que emita recomendaciones, es una institución y es una institución formal que de una u otra manera realmente me parecería que está generando un conflicto de intereses en el cual claramente no se está diferenciando de ninguna manera hacia dónde va esto, más que claramente la obligación a el propio titular del Ejecutivo. Totalmente, además, como decía Mario, al final tal vez no tienen un poder tan fuerte, de facto tienen las recomendaciones y las acciones de inconstitucionalidad, pero tienen un fuerte valor simbólico por ser autónomas. La CNDH lo tiene, tenía mucha legitimidad, o sea, las recomendaciones podrán ser recomendaciones, pero movilizaban a la población civil, a la opinión pública, y si ahora están totalmente a merced del presidente, o sea, si ni siquiera están permitiendo que una, un ente autónomo tenga una opinión y emita un comunicado libre, o inclusive que no diga nada, que ya sería bastante escandaloso, y tiene que apoyar y sacar un comunicado defendiendo, además con argumentos muy extraños y muy al estilo de Morena, o sea, ya dentro de la retórica totalmente, hablar de las Cárdenas, hablar de muy nacionalista, es como muy grave, o sea, a mí me parece que sí es muy importante como pues justo remarcar este momento de todas las cosas que están pasando y hasta dónde vemos que está llegando el papel del presidente y su poder, porque sí es muy grave también para el futuro de todo lo que además también implica la militarización, o sea, en temas de feminicidios que ya mencionaron, de desaparición forzada, de poca transparencia, la CNDH era fundamental en todo, la investigación de Ayotzinapa fue fundamental, entonces nos van a poner más militares a la calle y van a quitarnos los recursos que tenemos para defendernos como sociedad civil, entonces quedamos mal parados en todos los aspectos. En todos. Millennials, tenemos que ir a la pausa, pero regreso con ustedes y el tema, pues, del relevo en la corona. La reina ha muerto. ¡Viva el rey! Ya volvemos. Nueve de la noche con 21 minutos, 26 segundos. Estoy de regreso con ustedes, Millennials. Pues el otro gran, enorme, gigantesco tema de esta semana, porque nada más ocurre cada 96 años, el fallecimiento de Isabel II de Inglaterra, después de 70 años de ser la portadora de la corona allá en Inglaterra. Y bueno, pues la verdad es que más allá de la circunstancia histórica, y el recuento histórico que significa esto después de tantos años de monarquía en aquel país, lo cierto es que, pues por supuesto que Reino Unido, una monarquía, en realidad una monarquía parlamentaria, pues está atravesando uno de sus más turbulentos momentos como nación. ¿Quién empieza, Millennials? Empiezo yo, Yuri. Pues ahora sí nos cayó de sorpresa, ¿no? Ya se venía rumorando, ¿no? Esto, la especulación el jueves por la mañana, ¿no? Porque veíamos que los logotipos de la televisora de allá de Inglaterra, pues había cambiado de color negro, ya no se sabía nada de la reina, ¿no? A pesar de que 2 días antes, bueno,
2 días antes que habían nombrado a la ministra, y pues ya no se supo nada de ella, pero bueno, con todos estos protocolos, pues ahí se especula que a lo mejor pudo haber fallecido esa misma noche, pero bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Esos ya son, decretos oscuros de la historia, ¿no? Que solamente ella lo sabrá. Y bueno, toda esta situación que trae, ¿no? La operación British London, ¿no? Donde pues obviamente, pues todo va a cambiar, ¿no? Y algo que a mí como economista me resuena mucho es que van a cambiar, ¿no? Los billetes que traen el logotipo, bueno, la figura o la cara de la reina, ahora ya van a cambiar, ¿no? Porque ahorita, así que Inglaterra que esté pasando por su mejor momento económico, pues no, está pasando por una inflación arriba del 12%. Entonces, pues esto sí cae un poco en su economía porque pues obviamente van a reimprimir nuevos billetes, ¿no? Y también pues todos los costos que lleva también estos funerales, ¿no? Los protocolos que llevan, porque parece que si lo hubieran ensayado de años, a pesar de que pues ya estaba estipulado desde que ya casi cuando murió su papá, fue cuando empezó a estipular todos estos criterios, ¿no? Para su funeral. Entonces, pues es una caída, sí, hacia la historia también y hacia su economía. Entonces, veremos cómo pasa esta situación en la historia, ¿no? A pesar de que teníamos ya muchos memes, pues este es un suceso histórico que pues creo que le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que igual algo muy interesante, justo de todo esto de los billetes y de lo interesante que es todo lo que van a hacer, es que exhibe justo todos los protocolos y todo el recurso económico y todo el esfuerzo que implica la simple existencia de la corona británica. Y en un momento tan delicado para la economía y para la política de Inglaterra y además también del resto de países del Commonwealth, pues sí nos pone a preguntarnos qué va a pasar, ¿no? Especialmente porque había mucha gente que quizá no respetaba la monarquía, pero tenía cierto respeto por Isabel y por lo que había hecho. Y ahora creo que van a salir a la luz muchas cosas, como pues sí, la deuda en el sentido del racismo que impuso la corona, en el sentido del colonialismo que impuso la corona, y pues toda la dominación que impuso en un montón de países y el costo de vidas humanas que hubo. Y sobre todo si están en un momento, porque sabemos que están en un momento político complicado y económico complicado, creo que un rey que no es carismático y que además no tiene ningún respeto ganado realmente por el pueblo, salvo muy pocos y monarquistas pues de nicho y muy intensos, pues sí se hace preguntarse si va a sobrevivir la corona británica o si va a sobrevivir en todos los países en los que está hoy en día, que yo diría que por lo menos no en el nivel en el que está hoy. Eh, pues sí, perdón si me salgo un poco del tema, pero qué complicado me resulta imaginar como ciudadano mexicano que todavía existan monarquías, es decir, que por derecho divino una determinada persona se convierta en jefe o jefa de Estado y que además tenga una serie de privilegios. Yo nunca había sido testigo de un fenómeno así, pero qué gran espectáculo se genera y probablemente se me acuse de caer en un lugar común, pero retomo lo que ya dijo Valentina, que me parece que es algo de lo que poco se habla, pero no podemos desatender algunas reacciones de personas de diversos pueblos africanos respecto a la muerte de la reina Isabel. Particularmente me llamó la atención que se dijeran cosas como que en 70 años del reinado pues esta reina nunca reconoció las atrocidades que su familia realizó en los pueblos nativos de Gran Bretaña. Otra reacción fue que ojalá que la reina, que su majestad se hubiera disculpado por esclavitud, por colonialismo, ojalá hubiera ofrecido algún tipo de reparación por las millones de vidas quitadas. Y es que recordemos que lo que se denominó Imperio Británico en el siglo XX llegó a contar con casi una cuarta parte de la población mundial. En 1921 el Imperio Británico había alcanzado la mayor extensión territorial en el planeta, controlando territorios de los 5 continentes. Y no pretendo hablar mal de un gobierno extranjero, pero creo que por nuestra propia historia podemos comprender que los procesos de colonización en todo el mundo se traducen en genocidios, se traducen en esclavitud, en expropiaciones, en desplazamientos, y se basan en, o se basaron en una idea de superioridad y de racismo.
Así que, pues bueno, me llama la atención este tipo de reacciones de que este personaje, la reina Isabel, nunca haya tenido esa sensibilidad de reconocer o hacer pública algún tipo de disculpa. Yo creo que quizá una verdadera líder habría encaminado algún tipo de discurso en ese sentido. Sí, es sumamente interesante cuando platicamos de esto, porque particularmente digo, como nosotros sabemos, hay que verlo desde las diferentes matices, ¿no? Desde la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión social, y creo que abordando, por ejemplo, particularmente desde la cuestión de derecho, pues en primer momento era quién se iba a quedar con este trono, ¿no? O sea, dentro de toda la extensión de la familia, porque tuvo 4 hijos, tiene 8 nietos, 12 bisnietos, y bueno, evidentemente cuando muere este 8 de septiembre, pues después de 70 años en el trono, pues híjole, es un tema súper interesante porque finalmente pues quien va a quedar es Carlos III, ¿no? Como platicábamos hace un momento. Y lo interesante es que cuando nos metemos un poco más en esto, nos podemos percatar de que quizá no tiene esa carisma, como bien lo estaban mencionando, pero tampoco tiene esa facilidad de gobernar, porque nunca había tenido la oportunidad antes, durante el mandato de su madre, de poder realizar este desarrollo, ¿no? De gestión de la corona. Entonces, pues claramente es una cuestión muy complicada cuando lo vemos desde la cuestión legal, pero cuando pasamos a la cuestión económica, creo que se complica un poco más, porque si lo vemos desde los diferentes puntos de vista, desde el PIB per cápita, entre el endeudamiento del Estado y entre muchos otros factores, nos podemos dar cuenta que, digo, claramente la cuestión de inflación es una situación actual que está sucediendo a nivel mundial, pero si nos percatamos del PIB, que por ejemplo en este caso existía en comparación con la tasa de inflación, nos damos cuenta que en 2019 pues la tasa era del 1,8 aproximadamente. Y se pronostica por lo menos para el próximo año, que es el 2023, de 5,3. Digo, hipotéticamente, ¿no? Porque este año pues está en 7,4, pero es una cuestión en cuanto a que se especula que va a bajar. Pero estos datos eran antes del fallecimiento de la reina, ¿no? Entonces creo que es muy significativo y muy interesante desde el punto de vista incluso macroeconómico lo que va a pasar con esta economía y pues estar a la espera y ver la oportunidad de ver cómo se va a desarrollar este escenario pues ahora con el nuevo mandato, ¿no? Y tomando todo esto en cuenta, pues creo que es importante tener como último punto muy presentes que realmente esta sucesión era algo que pues claramente tenía que pasar, ¿no? No era algo que se iba a esperar en mucho tiempo, pero pues como bien lo estaba mencionando desde hace un momento, Geraldine que está por aquí, pues no sabemos cuál es la realidad, ¿no? De cómo se dieron los hechos y pues si realmente ya había fallecido y se estaba solucionando, se estaba arreglando la estructura política de cómo se iba a desarrollar esta transición, pues vaya, monárquica. Ahora, yo nada más les A la quiero dejar sucesión. algo sobre la mesa, a ver ustedes qué opinan. Lo cierto es que nosotros, nuestra generación, ustedes y yo, no hemos conocido otra cosa que no fuera Isabel II. En realidad, solo hemos conocido a Reino Unido con una monarquía. Monarquía parlamentaria, por cierto, ustedes y yo, históricamente hablando. Lo cierto también es que pues no hemos visto tampoco un gran movimiento, sí hemos visto movimientos separatistas tanto de Irlanda como de Escocia, pero luego se regresan al seno materno, por así decirlo. Y la verdad es que al día de hoy lo que sí sabemos, porque lo hemos visto en los números y en las diversas encuestas en aquel lado del Océano Atlántico, lo cierto pues es que la monarquía o Isabel II, no sabemos exactamente el qué, pues sí ha sido un factor de pegamento social, de cohesión social muy importante en aquella región del mundo, ¿eh? Y nada más se los dejo así como para que ustedes lo piensen, porque ya nos tenemos que despedir, pero ustedes y yo, y claro, por supuesto, todos los ingleses e inglesas vivos, no conocen otra cosa que no sea esa Inglaterra con Isabel II al mando. Estuvo 70 años a la cabeza de esa monarquía que lleva, pues ya, ¿cuánto tiempo tiene de existir la monarquía inglesa, la corona inglesa? Muchísimos años, Virginia. Pues sí. Años. Por pronto. Pero yo creo que le está pegando a los 1000, ¿no? Por ahí.
Sí, yo creo que Sí. va más hacia los 20 que hacia, sí. Rey Arturo, todo eso, en fin, ¿no? O sea, y además, la cultura de Occidente está impregnada de esa y otras monarquías, eso pues también lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo no soy promonárquica ni antimonárquica, pues nada más lejano a nuestra realidad. En todo caso, pues México fue colonia durante pues un periodo de su existencia. Y es, digamos, en todo caso nuestra única vinculación a la historia monárquica de Europa. Pero bueno, pues yo sí creo que estas historias se cuentan de manera distinta y pues ahí sí le tocará a los ingleses lo que les tenga que tocar, así como les tocó el Brexit y ahora se arrepienten de eso. Gracias, millennials, nos vemos por acá el próximo miércoles. Un abrazo. Gracias, Yuri. Un placer. Gracias. Bye,